Según la encuesta nacional de hogares 2014, el 99.6% de las empresas existentes son microempresas. Es indiscutible la relevancia y la labor de las micro y de las pequeñas empresas en el impulso de la economía y también en el desarrollo del país. En este contexto hoy nos preguntamos cómo podemos impulsar esta formalización y también el desarrollo de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas en el Perú. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Surgen más MIPYMES. Existe mucha informalidad en el sector. Los micro y pequeños empresarios desconocen los beneficios tributarios. No saben manejar sus finanzas y contabilidad. Temen a la formalización por desconocimiento de beneficios. Son necesarias las capacitaciones. Las MIPYMES se endeudan demasiado. Ellos contribuyen a la estabilidad económica del país. Más facilidades de financiamiento. No más trabas burocráticas. La mayoría de estas empresas son familiares. Un aumento en la remuneración mínima los perjudicaría. Los emprendedores necesitan más información. ¿Cómo impulsar la formalización y el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo, en donde conversaremos sobre los retos de los micro, de los pequeños y de los medianos empresarios. ¿Cómo lograr este desarrollo y cómo también lograr la formalización de estas empresas? Nos acompaña en este primer bloque Alejandro Bernaola. Él es director de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales del Ministerio de la Producción. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son los factores que de alguna manera impulsan a este desarrollo en las micro y las pequeñas empresas? Mira, son varios los factores. Nosotros queremos atacar y dotar de herramientas a los empresarios, principalmente mejorando sus capacidades de gestión empresarial. Un microempresario, un pequeño empresario básicamente necesita servicios de desarrollo empresarial que pueden ser acceso a información, capacitaciones, asesoría, ¿no? Oportunidades. Entonces, nosotros un poco desde el Ministerio de la Producción estamos enfocados en ir atacando cada una de estas variables de manera progresiva. Entonces, donde estamos últimamente enfocados es en generar una oferta de servicios, de cursos de capacitación que mejore sus capacidades de gestión. ¿Falta capital humano capacitado? A ver, creemos que básicamente en el Perú, como bien dices, más del 99% son microempresas. Estas microempresas han surgido y son producto del empuje del propio emprendedor, ¿no? Entonces el emprendedor usualmente en el Perú es una persona que ya sea por necesidad o por oportunidad identifica un negocio y lo quiere sacar adelante. Entonces, no muchas veces este emprendedor o este pequeño empresario ha tenido la posibilidad de capacitarse en temas de gestión empresarial. Un poco el día a día lo ha ido educando entre errores y aciertos para ver cómo manejar su negocio. Entonces, como bien decía, salía en la presentación, son empresas familiares. Entonces, por ejemplo, no muchas veces el que conduce el negocio tiene la capacidad de separar los ingresos y gastos del negocio de la familia, ¿no? Entonces, básicamente, capital humano hay todo el espíritu, todas las características del peruano emprendedor. Lo que queremos es que ese capital humano vaya siendo potenciado y mejorado con técnicas de gestión empresarial. Pero el micro y el pequeño empresario, por ejemplo, investiga para hacer crecer su negocio, para desarrollar ese negocio. ¿Cuánto del potencial lo dedica a ese tema de innovación? A ver, de manera natural, quien puede conducir un negocio y ya tienen ellos meses y años es porque efectivamente tiene ciertas nociones, a lo mejor no tiene una técnica o una teoría de cómo hacer una investigación de mercado, pero a su manera lo hace, ¿no? Incluso en el tema de la innovación, ¿no? Porque se suele pensar o se suele asociar que innovación es algo disruptivo o algo completamente nuevo, ¿no? Y la verdad es que innovación en un pequeño negocio es introducir algo completamente nuevo. Por ejemplo, si vamos a una situación bien de microempresa, por ejemplo, una juguería en un mercado, basta que esa juguería se quiera diferenciar de la competencia, por ejemplo, trabajando una variedad de frutas de la selva, ya eso es una innovación en su negocio.
Entonces, la palabra innovación es un término tal vez que lo solemos utilizar, lo solemos hacer, pero se le suele asociar conceptualmente a algo más complejo. Pero para lograrlo, por ejemplo, en este ejemplo de juguería que usted ha mencionado, es necesario también una inversión de dinero, ¿verdad? ¿Los microempresarios invierten dinero? A ver... en este aspecto, claro. Definitivamente hay pequeñas innovaciones, ¿no?, que son acumulativas que hacen que necesariamente haya una inversión, detrás. Si lo que queremos es, por ejemplo, que una microempresa o una pequeña empresa ya introduzca una innovación que signifique un cambio más radical en su proceso productivo, definitivamente la necesidad de recursos es mayor. Y sabemos que estos pequeños negocios usualmente viven del día a día, no acumulan recursos, por ejemplo, para invertir. Por eso es que tenemos también en el Ministerio de Producción una plataforma llamada Innovate Perú, que entrega fondos concursables justamente para ayudar a los microempresarios a conducir proyectos de innovación. Claro, ahora hay sitios web de promoción comercial específicamente para las micro y las pequeñas empresas, ¿no? Hay programas, también hay bonos, Bono Emprende, Bono Pyme, Supérate. Sí, en general hay una oferta bastante diversificada en el país. De hecho, nosotros, por ejemplo, pertenecemos a un colectivo que se llama Perú Emprende. Ese colectivo reúne a más de 60 instituciones ligadas al quehacer emprendedor, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas, hay microfinancieras que tienen programas de capacitación, hay universidades, hay ONGs. Nosotros desde el Ministerio estamos creando la plataforma Emprendedor Peruano, en la cual hemos desarrollado 11 diferentes cursos para que los empresarios, los emprendedores puedan llevar los cursos de manera presencial o de manera virtual. Es una plataforma que toca temas desde cursos para diseño de negocios, hasta cursos de alternativas de financiamiento, gestión de relación con el Estado, tecnologías de la información. Por eso, ¿cuán importante es esa información, esa comunicación eficiente, ¿no?, eficaz, destinada a conocer todos los programas que existen, la asesoría técnica además que se puede dar, asesoría técnico-legal para formalizar, por ejemplo, o asesoría a los jóvenes emprendedores? Sí, la información es vital. De hecho, nosotros estamos utilizando hoy cada vez más las redes sociales, difundimos con métodos también convencionales. De hecho, estos espacios son sumamente efectivos para nosotros para poder dar a conocer las distintas ofertas de servicio que tenemos, ¿no? Si bien es cierto, quiero señalar que ¿para qué son buenos los servicios de desarrollo empresarial? Son buenos y necesarios para que las empresas crezcan. O sea, si bien has mencionado que el 99% de las empresas del país son micro, cuando se hace un análisis, por ejemplo, del 2007 al 2013, se encuentra que una empresa que era microempresa del 2007 tiene un 85% de probabilidades de seguir siendo una microempresa hoy en el 2015. Entonces, en el Perú enfrentamos no solo el tradicional Valle de la Muerte, que es las empresas que nacen y que tienen que soportar gastos hasta que empiezan a ganar, sino que en el Perú también soportamos que no hay una capacidad de las empresas para crecer. Y que en el camino muchas de estas desaparecen. Así es, sí, es cierto. Para hablar de una pequeña empresa consolidada, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos meses? ¿42 meses? ¿24 meses? En verdad depende mucho del giro del negocio, ¿no? Hay negocios efectivamente que por su misma dimensión, a esto se le conoce como escalar, ¿no? No es que sus ventas van a ir creciendo de manera sostenida para pasar de micro a pequeña empresa, que es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que tengamos una micro que llegue a ser pequeña, una pequeña que llegue a ser mediana. Entonces, hay temas, por ejemplo, muchas veces hay determinados tipos de negocio que necesitan de acceder a capital externo a la familia, es decir, recurrir a un préstamo bancario o a una alternativa de financiamiento distinta, lo cual va a permitir, por ejemplo, que si antes tenían determinada capacidad de producción, por decirte, si antes tenía esta juguería 2 licuadoras para vender X cantidad de jugos, puedan acceder a recursos para comprar 2 más. Entonces, es un poco enfocar y analizar cada negocio y ver cuál es la restricción. Claro, ahora para invertir en este negocio, ¿no?, es necesario también un microcrédito, un apoyo.
¿Cuáles son las opciones que tienen los jóvenes u otros pequeños empresarios, microempresarios que nos están viendo? Bueno, básicamente todos asocian el tema de acceso a recursos bancarios, ¿no? Pero junto a toda la oferta del sistema bancario hay, como bien dices, una oferta de microfinancieras, tenemos cajas rurales, cajas municipales, pero también hay la posibilidad de acceder a fondos del Estado. Nosotros tenemos básicamente 2 plataformas que entregan recursos no reembolsables, es decir, que las empresas no tienen que devolver, que es Innovate Perú, para, por ejemplo, acompañar todos los procesos de proyectos de innovación, de posibilidades de hacer pasantías, de contratar expertos, pero también tenemos el programa Startup Perú, en el cual entregamos capital semilla a emprendedores, ¿no? Basta que un grupo de 3 a 5 emprendedores tengan una idea de negocio y que quieran validarla, a través de Startup Perú podrían recibir hasta 50.000 soles, que no es necesario que devuelvan, para que en un periodo de 12 meses validen su idea. Es importante estos mecanismos de información, de comunicación, como lo mencionábamos antes, ¿verdad? Que hay una ventana, por ejemplo, el día de hoy tenemos el programa, este programa de Debate y Diálogo, en donde usted puede comentarnos a dónde se pueden acercar los jóvenes, los empresarios, microempresarios, para obtener no solamente este financiamiento, sino también una asesoría técnica, ¿no? Es muy importante para que pueda continuar y se pueda desarrollar ese negocio que a lo mejor es incipiente todavía. Así es, nosotros, como mencionaba, hay básicamente los servicios de desarrollo empresarial son acceso a información, capacitación y asesoría. Nosotros estamos trabajando en la futura implementación de centros de desarrollo empresarial. La idea es que en las ciudades podamos tener un centro donde el microempresario pueda acercarse, pueda tener a mano toda la información y sobre todo pueda recibir asesoría especializada en temas contables, legales, tributarios, comerciales, ¿no? Estamos desarrollando un modelo siguiendo prácticas internacionales ya validadas, de tal manera que sea un modelo con muy pocas posibilidades de fallar. En breve resumen, ¿no? A modo de conclusión, ¿qué necesita un negocio, un pequeño negocio, para ser exitoso? Yo diría que, además del empuje del emprendedor y del empresario que lo conduce, se necesita mucho orden, sobre todo en el manejo de las cuentas financieras, y se necesita, creo yo, una búsqueda constante de desarrollo de capacidades, ¿no? Hemos conocido casos de éxito de emprendedores que hoy, por ejemplo, tienen una cadena de panaderías y te cuentan que iniciaron tal vez haciendo 1 o 2 tortas en su casa y llevándolas a su cliente, ¿no? Y la experiencia que sacas es que siempre, en determinado momento, ingresó a hacer una capacitación, a tener conocimientos, el que los pequeños negocios formados por familias tal vez en la que pueden hacer que un hijo o una hija estudie en un curso, no necesariamente universitario, pero de manejo financiero, de administración, va a permitir que el negocio tenga mayores posibilidades de crecer. ¿Por qué cree usted que muchos de los emprendimientos fracasan y no llegan ni siquiera al año de vida? Siempre hay que entender que siempre hay una posibilidad de que el emprendimiento resulte o que no resulte. Hay riesgos. Hay riesgos, así es. Yo creo que lo que tenemos que aprender ya como una cultura del peruano es que incluso de los emprendimientos que no resultan tenemos mucho, pero mucho para sacar provecho, ¿no? El emprendedor siempre vamos a encontrar, cuando te cuenta su historia, que ha fracasado y siempre al final la perseverancia es lo que le hace encontrar o perfeccionar su emprendimiento. Siempre hay que considerar que a veces partimos no con la información completa, no con un buen análisis, tomarse también un poco de tiempo para conversar, para tomar unas nuevas ideas, buscar un socio adecuado. Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos mucha desconfianza a asociarnos, creemos que nos pueden sacar la vuelta, que nos pueden afectar, ¿no? Siempre puede encontrarse, por ejemplo, si yo tengo las capacidades técnicas y que yo conozco mi giro de negocio a la perfección, me podría asociar con alguien que, por ejemplo, tenga toda la experiencia en temas de ventas, en temas de gestión, y eso va a hacer que de manera conjunta los dos podamos salir adelante. Es decir, que usted considera ese impulso a la asociatividad de las micro y de las pequeñas empresas como muy importante luego o determinante en el desarrollo de ese negocio. Sí, yo diría que es
una más. O sea, no podríamos decir que existe una fórmula mágica, ¿no? Dependiendo del emprendimiento, de sus características, es una combinación de factores y el truco es saber cuál solucionar primero. Bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Agradecemos a Alejandro Bernaola, él es director de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales del Ministerio de la Producción. Cómo impulsar a la formalización y también el desarrollo de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas. Esta es la pregunta sobre la que gira el programa de hoy en Debate y Diálogo. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Los últimos años han sido muy positivos para la literatura peruana. A la aparición de firmas como Carlos Yushimito o Jeremías Gamboa se suma ahora Juan Manuel Robles, con nuevos juguetes de la Guerra Fría. Es una historia que me tomó 5 años más o menos. Yo la empecé como una historia sobre una niñez parecida a la mía, pero terminó siendo un libro sobre la memoria, un ensayo o algo así sobre la memoria, la capacidad, esa capacidad íntima, individual de capturar hechos, pero digamos el otro lado de la memoria, que es la absoluta distorsión de los recuerdos y la facilidad con la que damos por cierto algo que nunca pasó. Nuevos juguetes de la Guerra Fría es una novela en primera persona, en la que un personaje que probablemente se parece a mí recuerda una infancia marcada por el viaje, por el primer traslado de una familia de Perú a Bolivia en 1985. Es un niño con un padre comunista que tiene vínculos con Cuba y con la nomenclatura cubana, y que se va a vivir a Bolivia, y que en Bolivia pues comienza a estudiar en la escuela de la Embajada de Cuba en La Paz, que es una embajada grande, y allí descubre los valores de la Revolución Cubana desde una perspectiva muy íntima, muy fantasiosa, muy infantil, muy idealizada también, ¿no? Y este niño, que podría ser yo, se sumerge en estos valores, conviviendo en una sociedad capitalista como la boliviana de los 80 y con una familia peruana. Y claro, digamos, combinando estos nuevos valores, estos héroes barbudos, pop, esta suerte de imaginario épico de la guerrilla, de las guerrillas, conviviendo con personajes como He-Man, ¿no? o series como Invasión Extraterrestre. Creo que ese mundo infantil a mí me fascinó. Me pareció que de alguna manera había hecho algo en mi personalidad y en mi memoria. Y por eso es que, digamos, es la primera puerta de entrada hacia los recuerdos, ¿no? Y de allí pues van a aparecer una serie de cosas que el personaje además cuenta desde un presente en Nueva York. Y allí va descubriendo su pasado y encuentra este momento maravilloso en el que un documento secreto, digamos, de los archivos desclasificados, pues le muestran de alguna manera dónde estuvo realmente, ¿no? Dónde estuvo, qué significó ese momento, esa embajada, las personas que estaban ahí en, digamos, los últimos zarpazos de la Guerra Fría, ¿no?
abordar la formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es el tema de hoy en Debate y Diálogo. Nos acompañan para conversar sobre este aspecto Edgar Alba, doctor en Economía y Dirección de Empresas y también docente de la Universidad del Pacífico, y Rafael Montoya, consultor financiero. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentar un breve informe sobre este tema. Adelante. En el Perú existe una ley de impulso al desarrollo y crecimiento empresarial que tiene como objetivo lograr que más micro, pequeñas y medianas empresas se formalicen, así como facilitar la implementación de medidas de promoción de competitividad para ese sector. A estas se suman medidas complementarias como la recientemente publicada Ley del Factoring. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática al 2014, el 99.6% de empresas existentes en nuestro país son MIPYMES. Las pequeñas y medianas empresas suman un promedio de 5,5 millones y están localizadas casi en su totalidad en zonas urbanas. En tanto, sus ventas representan alrededor del 11% del total de la producción nacional. Entre los principales errores que llevan a muchas de estas empresas al fracaso están la falta de investigación del mercado y la competencia, el mal uso de sus recursos financieros y la falta de innovación para ofrecer mejores productos o servicios. Un estudio de Microsoft señala que las MIPYMES que usan de manera eficiente las tecnologías de la información presentan un mayor desarrollo. A pesar de ello, 3 de cada 5 empresas no las usarían. A ello se suma que el 85% de ellas son informales, por lo que no pueden gozar de los beneficios que adquirirían al registrarse ni pueden otorgar los beneficios de ley a su personal, que en total llegan a ser alrededor de 8 millones de personas. He escuchado esta nota y se me ocurre preguntar qué factores intervienen en la formalización de las micro y de las pequeñas empresas. Por ejemplo, los beneficios tributarios, ¿son efectivos, eficientes para lograr esta formalización? Se lo consultamos a Edgar Alba. Buenas noches, encantado de estar aquí. Hace unos años realicé una investigación específicamente referida a los beneficios tributarios para tratar de indagar cuán efectivos eran dentro de la decisión del microempresario, específicamente microempresario, y después voy a comentar por qué, al momento de decidir formalizarse. Y resultó, de acuerdo con las pruebas estadísticas, que no lo tomaban en cuenta al momento de decidirse para formalizarse. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por desconocimiento? Básicamente desconfianza, ¿no? Y la desconfianza viene también por otras causas, ¿no? Hay causas de las causas. Entre las causas de las causas están el desconocimiento, la inestabilidad que perciben del sistema, la desconfianza que en términos generales ellos les procura, pero también, básicamente también por cuestiones de ética y cultura tributaria. Entonces la desinformación, la falta de comunicación que genera a su vez desinformación es uno de los elementos fundamentales para que estos no sean tomados en cuenta. Pero hay cuestiones bien curiosas, porque aún los conocieran, el microempresario, si bien les reconoce cierta importancia a los beneficios tributarios, aún así no los tomarían en cuenta al momento de decidirse. Y eso revela una extrema desconfianza en el sistema. Y también esa cultura de informalidad, ¿no? Esa cultura que está ahí. Por supuesto que muchas veces uno dice desconfío del sistema simplemente por pasar la pelota de la responsabilidad a la otra parte, ¿no? Pero en uno mismo también está el deseo de autolicenciarse en muchos aspectos que lo único que sugiere es que tiendo a mi conveniencia. Claro, no pago impuestos porque de esa manera estoy ahorrando. Esa también puede ser una de las... Sí, por supuesto. Digamos que una idea principal en el empresariado, en los microempresarios, porque el grado de informalidad en las microempresas es bastante alto, ¿no? ¿Cuál es la tasa de informalidad, por ejemplo, de los microempresarios? Se lo preguntamos a Rafael Montoya, consultor financiero. Bueno, no existen datos oficiales, pero se estima que un 70% de nuestra economía es informal, ¿no? Tomando un poco tu pregunta anterior, me gustaría opinar. Yo digo que la cultura empresarial es un paso de mediano plazo. El primer paso que tiene que dar un empresario es su
es adquirir una cultura, un expertise técnico, es decir, primero el saber hacer. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Voy a fabricar un bien o prestar un servicio? Primero tengo que tener esa cultura de saber hacer algo. A eso se le llama experiencia técnica. Luego de ello viene la cultura empresarial, es decir, oye, tengo que aprender a conducir un negocio, a conducir una empresa. La tercera etapa es la cultura financiera. Ya sé hacer algo, ya tengo una empresa, ahora tengo que manejar las finanzas. Y las últimas etapas ya son la cultura tributaria, la cultura de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura de gestión. Yo creo que esos aspectos deberían ir también de la mano, ¿no? Sí, no, pero digamos, hace un momento cuando escuchaba la participación del representante del Ministerio de la Producción, yo podría resumir que hay 3 cosas elementales. El ABC de manejar un negocio. Primero, ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿En qué me voy a diferenciar? ¿Cuál es mi valor agregado? Segundo, tengo que hacer un estudio de mercado, por más básico que haya, ¿ok? Con productos similares, servicios similares y servicios indirectos. Y tercero, ¿cuál es mi presupuesto? ¿Cuánto voy a tener en un mediano plazo de ingresos y de gastos? Investigar a la competencia, ¿no? Y bueno, investigar también el giro del mercado, conocer el mercado, el tema de la microfinanza. ¿Pero esto no lo sabe un emprendedor? ¿Lo desconoce? El emprendedor se mueve en base a olfato. Reitero, el primer paso es saber hacer. ¿Qué voy a ofrecer? Si lo que estoy dando, el bien o el servicio, realmente es competitivo y es distinto a lo que ya existe en el mercado. Y eso lo hace por olfato. Si no tiene este saber, este buen hacer, ¿qué pasa? ¿Está destinado al fracaso? Independientemente de todo el tema. Yo diría que está ofreciendo más de lo mismo. Y los que ofrecen más de lo mismo se constituye un producto o un servicio genérico. Y ahí entramos a lo que se conoce como un mar rojo, ¿no? Un océano rojo, donde hay muchos competidores y donde todos nos vamos a matar por los mismos consumidores y consecuentemente los precios de mi bien o servicio tienden a la baja. No encuentran un nicho de mercado, no hay una ventaja diferencial. Así es. ¿Qué es lo que opina sobre este punto nuestro invitado Edgar Alba? Hablando sobre el tema de informalidad, se me ha venido a la cabeza un aspecto que creo que es sumamente importante. Y precisamente que se ate con lo vertido hace un momento. Cuando anteriormente las estadísticas las manejaba el Ministerio de Trabajo, luego se trasladan al Ministerio de Producción, no he verificado si el Ministerio de Producción sigue con la clasificación que sí utilizaba el Ministerio de Trabajo, que era 4 tipos de informalidades: la tributaria, la jurídica, la laboral y la municipal. A ello yo añadiría una informalidad que se desprende básicamente de esta necesidad de administrarse, de orientarse financieramente, de contar con cuestiones presupuestales. El representante del Ministerio de Producción también lo refería, ¿no? La necesidad de una cultura financiera que acaba también de reiterarse. Y entonces se podría añadir una informalidad administrativa. Así, indisciplina, impuntualidad, incumplimiento de pagos, incumplimiento en la cancelación a proveedores en términos específicos o a trabajadores, falta de respeto a determinados derechos laborales, ¿no? Y muchas veces se hace por desconocimiento, y por desconocimiento supino, es decir, hay ignorancia supina, ignorancia que por negligencia se asume como parte de una especie de hábito o costumbre natural en toda esa masa microempresarial. ¿Y por qué hablo básicamente de lo microempresarial? Porque es distinto. La microempresa es distinta de la pequeña empresa. Basta con mencionar los niveles de ingresos promedios, ¿no? Un microempresario, en promedio, y esto está en las estadísticas del Ministerio de Producción, puede obtener mensualmente 4.000 y pico soles. Y ahí, en el peor de los casos, si un pequeño empresario lo es decir, es pequeño empresario, llega a 48.000 soles mensuales. Entonces, entre una persona que obtiene un ingreso de 50.000 soles en promedio y otra que obtiene en promedio 5.000 soles, hay una gran diferencia de capacidad administrativa por los recursos de que dispone para ello, incluso para capacitación. Entonces, pienso que uno de los problemas que existen en las políticas que se implementan para efectos de atascar este fenómeno, que es bastante crítico, ¿no? Es altísimo.
¿no? Mencionaba el 70% y ciertamente en 2010 se procura una estadística en el Ministerio de Producción que habla de ese nivel, pero de acuerdo con un índice publicado por COMEX, la Asociación de Comercio Exterior, el año pasado se habla de un 84%. Entonces, lo que yo tengo aquí, sí. Determinar la informalidad es sumamente difícil, ¿no? Entonces las proyecciones pueden variar de una institución a otra, pero así fuere, 60% es un índice pues sumamente significativo en la región. Estamos hablando incluso de que en términos de economía informal como parte del PBI, el Perú está al borde del 58%, esto en 2010, ¿no? Solamente detrás de Bolivia y Panamá. Y Chile, 19% solamente de economía informal como parte de su PBI. Entonces, en ese lado hay que trabajar mucho por el lado de la microempresa. La microempresa es la que genera el gran índice de informalidad, no la pequeña empresa. Además, considerando solamente que dentro del universo formal, la microempresa, solo la microempresa, constituye el 94% de toda esa masa empresarial. Entonces, cuando lanzan leyes, normas de promoción, MIPE, yo creo que ahí habría que replantearse la posibilidad de abordar el tema de la microempresa por un lado y de la pequeña empresa por otro lado. Por un lado la microempresa y por otro lado la pequeña empresa. Sí. ¿Qué nos dice Rafael Montoya? ¿Sería una buena propuesta? Bueno, de hecho, cómo desconocer las realidades, ¿no? Que ha señalado acá el invitado. Ciertamente la realidad empresarial del microempresario es totalmente distinta a la del pequeño empresario. Reitero, creo que el tema de inclusión tributaria, el tema de pago de tributos, el tema de beneficios, es un estadio posterior a los primeros pasos que hay que dar. Primero hay que dar el expertise técnico, la cultura técnica, luego la cultura empresarial, y luego de eso recién podría venir la cultura, la inclusión y cultura tributaria, la inclusión y cultura financiera, ¿no? ¿Qué hay de estas barreras burocráticas? ¿Qué hay de estos excesos de trámites, no? Es importante contar con un mecanismo eficiente para difundir todas estas ventajas que estamos aquí conversando de la formalización. ¿Esto podría ayudar en las pequeñas empresas, por ejemplo? El tema de las barreras burocráticas siempre es un tema harto discutido en todos los paneles, ¿no? O sea, yo creo que si bien es relevante al momento de la constitución de una empresa, particularmente en el día a día del negocio, los trámites administrativos y burocráticos no se ven. Yo diría que es el ¿qué será? Pues el 5% de la actividad negocial de un empresario, ¿no? Yo creo que hay que ponerle mayor énfasis en transmitir cultura empresarial, en transmitir cultura financiera, en transmitir cultura de gestión. Eso es más importante. Más que hablar de microcréditos, más que tener propuestas relacionadas con las municipalidades y estos microcréditos, ¿qué opina Edgar Alba? A ver, los microcréditos y toda alternativa de financiamiento que se puede obtener ciertamente ingresa dentro del ámbito que acaba de mencionar nuestro invitado, en el sentido de la cultura financiera que debe poseer, ¿no? Como parte de una plataforma mucho más amplia que es la gestión, la administración de todos los recursos, entre ellos lo financiero. Pero si me permite retomar el tema referido a la simplificación administrativa, ese tema es bien interesante, porque claro, mucho de ese factor se ubica en el terreno de la percepción del microempresario, y que no es gratuita. La percepción muchas veces se da porque algunas instancias o algunas instituciones de un mismo poder de ejecución, ejecutivo, procura barreras que otra instancia está tratando de limpiar. ¿A qué me refiero? Que un microempresario podría observar dificultad en términos generales, y sabemos que extrapolan todo, que se extrema todo. Basta con que haya una traba para que se mencione muchas veces, siempre ponen trabas, o que sea una sola vez para que digan siempre hay obstáculos. Puede estar en el mundo de la percepción, ¿no? En muchos sentidos sí, pero en otros no, porque si por un lado, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no?
agiliza temas a través de vías electrónicas, la misma facturación, el mismo PDT. Por otro lado, se puede ver cierta pesadez en términos municipales para obtener licencias, incluso para colocar letreros. Claro, no solamente de funcionamiento. Hay un rol de las municipalidades, ¿no?, para agilizar todos esos trámites. Y algunas municipalidades lo agilizan, pero otras no. Es el problema al que precisamente me refiero. Mientras unas sí están barriendo muy bien la casa, otras no. Pero en la percepción del microempresario, debido a esa concepción generalizada que puede tener en determinadas circunstancias, muchas veces porque le conviene tomarla, ¿de acuerdo?, se da el hecho de que todo es trabado, ¿no? Y entonces eso hace rehuir y ya no indagar de manera específica dónde sí hay traba, cuándo no es traba, quién sí me agiliza, quién no me agiliza. Simplemente ya se forma una especie de anticuerpo, ¿no?, que genera desconfianza para intentar la formalidad. Por eso es por lo que es muy necesario desagregar las microempresas de las pequeñas empresas, entre muchos factores. La misma, hablando de temas presupuestales o financieros, el mismo nivel de instrucción de quienes encabezan estas unidades operativas. Los grados de instrucción varían y drásticamente. Entonces, lógicamente uno puede decir que lo ideal es que tengan cultura financiera, que lleven presupuestos. Yo lo he intentado en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? El entusiasmo, que es el motor de impulso, el gatillo, también funciona mucho, pero ¿cuánto tiempo se mantiene dentro de la voluntad de un microempresario que además es multitareas? Administra, opera, vende, cobra, tiene que ir al Ministerio de Trabajo, tiene que ir a las AFP a depositar las retenciones correspondientes, a Salud, y todo eso hace que priorice lo que considera que en términos efectivos y concretos sirve para desarrollar el negocio, ¿no? Entonces se ve saturado, atiborrado por todas esas actividades que tiene que desarrollar en términos de negocio efectivo, y las cuestiones referidas a la administración o presupuestos, que son muy importantes, va dilatándolas, va difiriéndoles, va postergándolas, y no les da un rol prioritario, que si bien lo entiende, encuentra una temporalidad limitada, pues. Entonces comienza, como en todo sentido nosotros somos, a priorizar tiempos, ¿no? Ahora, por ejemplo, puede ayudar hablando de simplificarle la vida, ¿no?, a los microempresarios, el RUS, el nuevo régimen único simplificado, ¿no?, que rige también ahora para las EIRL, que son las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no?, que no son ahora solo para las personas naturales. ¿Eso le puede ayudar mucho a un microempresario? Sí, claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un régimen especial tributario para facilitarle la cuestión administrativa, que es sustantiva dentro del manejo de la empresa. Sin embargo, hay roles que hay que privilegiar. El primer rol que privilegia a un empresario es la venta. Tengo que vender, porque ¿de qué vale que yo una excelente administración, pague muy puntual mis tributos, pero si no vendo, si mi producto no es atractivo en el mercado? Ahí volvemos al inicio, ¿no?, claro, de todo. Claro, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿No? Y es ahí donde, reitero, o sea, primero el expertise técnico en ofrecer al mercado algo distinto. Es un proceso de maduración. Luego, una vez que yo encuentro ese producto o servicio que es distinto, que tiene un valor agregado, bueno, me comienzo a preocupar de cómo voy a manejar mi empresa, la cultura empresarial. Luego comienzo a manejar poco a poco mi empresa, me voy familiarizando con los procedimientos administrativos, me voy familiarizando con los procedimientos tributarios, paso a la cultura financiera, paso a la cultura de gestión. El mismo reportaje que hemos visto hace unos minutos que hablaba, las pymes que se apalancan, por ejemplo, en la tecnología, tienen mayor eficiencia que aquellas que no lo hacen. Hoy en día, renunciar al manejo de la tecnología es fatal. Es fatal. Eso es lo que en economía y negocios se llama como el apalancamiento, ¿no? Hoy en día una empresa tiene que apalancarse del tiempo de las personas, de la especialidad de las personas, del sistema de las personas, de la tecnología, del internet. Hay diversas formas de apalancarse, y eso lo tiene que conocer el empresario de más bajo nivel, que es el empresario micro, que es el empresario pequeño. Entonces, es un proceso.
¿no? Y en ese proceso estamos yendo todos los peruanos. Con esta década de crecimiento que hemos tenido del 2002 al 2012, ciertamente lo que hemos logrado es saber hacer cosas, fabricar bienes o prestar servicios. Ahora estamos en un proceso de cultura de gestión, de cultura financiera, pero eso también tiene un trajín y deparará algún tiempo, ¿no? ¿Qué puede marcar el fracaso, el éxito de una microempresa, de una pequeña empresa? ¿No? Nos vamos a una pausa y luego regresamos con esa respuesta. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Ya volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Pedro José Llosa es uno de los finalistas del premio COPE, que como todos los años entrega Petroperú. Su relato, Una fotografía apenas, se encuentra incluido en el resumen de todos los relatos llamado Patrimonio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Llosa Vélez. Soy escritor de cuentos. En el Perú, una de las entidades que más promociona la publicación de cuentos es Petroperú, que cada 2 años hace un concurso nacional para cuentistas y luego publica un libro con los ganadores y finalistas de ese concurso. Un cuento mío, llamado Unas fotografías apenas, está incluido en este libro que lleva por nombre Patrimonio, que es el cuento ganador del COPE 2014 del escritor Johan Page. Mi cuento, que está entre los 3 ganadores, Unas fotografías apenas, es un cuento largo, casi, ¿no? En el formato del COPE son más de 40 páginas, o sea que es casi una pequeña novelita, que trata de explorar, si pudiéramos resumirlo en una sola línea, básicamente cómo hace el individuo para vivir con sus transgresiones, para vivir con todo aquello que quiere y no puede o no debe. Es un hombre que encuentra unas fotografías en un momento dado de su mujer con un antiguo amante. Y entonces se ve inicialmente desencajado, por supuesto los celos lo desarman en un inicio, pero luego considera que no tendría por qué, ¿no? Que no habría razón, que pertenece a otro tiempo, y entonces comienza a tratar de encarar este problema. Y al mismo tiempo es un profesor de teoría política, que se siente atraído por una alumna, que es otra transgresión que va paralela, ¿no? al mismo contenido de su curso, cómo vivimos los seres humanos entre nosotros, qué es la teoría política, ¿no? Cómo nos ordenamos para no matarnos mutuamente. Entonces, digamos, este cuento trata de comparar esas dos o cruzar esas dos historias en cómo llevas a tu vida lo que en teoría ¿no? sabes que es lo que debes hacer. Y en fin, los invito a leerlos, a leer el cuento y por supuesto a leer el de los otros 2 ganadores y los 8 finalistas, ¿no? que integran este volumen. ¿De qué manera se puede impulsar el desarrollo y también la formalización de los pequeños y de los medianos empresarios? Esa es la pregunta de hoy en Debate y Diálogo. Nos acompaña Edgar Alba, él es doctor en Economía y Dirección de Empresas y además docente de la Universidad del Pacífico, y también nos acompaña Rafael Montoya, él es consultor financiero. Antes de continuar con este bloque, vamos a presentar una breve encuesta. En la encuesta hemos preguntado ¿por qué cree que fracasan las pequeñas y las medianas empresas? Ahí va. Falta de capacitación de repente, más que todo. Falta de información, falta de capacitación a las pequeñas empresas, lo más importante que hay que tener. De repente no han hecho bien su plan de marketing, puede ser una de las opciones. Falta de capital también puede ser otra.
y el producto, de repente el producto no está adecuado para el mercado que... por no tener una buena capital o no tener buen fundamento para... No tienen concretas las ideas, pienso yo. No han hecho una investigación de mercado antes de poder lanzarse o poder tener la empresa, la microempresa. Planificación, ¿no? Todos los mercados se vuelven de una u otra manera competitivos y el tema de planificar no es algo que siempre acompaña a las pequeñas empresas. O sea, siempre en el tema de pequeña empresa está muy imbuido el tema de un manejo más empírico, más artesanal quizás, ¿no? Creo que ahí fallan bastante, ¿no? Cuando no tienen apoyo, pues, directa de una forma, ¿no? No tienen apoyo. La informalidad también los lleva a ese fracaso. Por la razón que, pues, es informales. La mayoría son informales. Bien, escuchábamos que la informalidad puede llevar al fracaso. También que muchas de estas estas pequeñas empresas no tienen un plan de marketing que las respalde, no hacen investigación de mercado, falta capacitación, falta dinero para invertir, falta planificar, es lo que nos decían en esta encuesta. ¿Qué opina Rafael Montoya de lo que hemos escuchado? Bueno, un poco de todo lo que han señalado es cierto, ¿no? Todo esto se resumiría en saber hacer, la experiencia técnica, un poco de cultura de gestión. Yo creo que el otro día leí un diario de mayor circulación. El empresario que cree que el éxito se va a conseguir en un corto plazo está equivocado, ¿no? Hoy en día la visión de un emprendedor, de un empresario, tiene que ser de mediano o largo plazo. Estamos hablando, quien forma y crea una empresa tiene que saber que en los 5 primeros años recién va a comenzar a tener una sostenibilidad su negocio. O sea, nadie de la noche a la mañana va a ser millonario, ¿okay? En ese afán, también el sistema tiene que comenzar a madurar y democratizarse algunos conceptos. Por ejemplo, hoy en el primer mundo ya se habla de la democratización de las finanzas. Es decir, por ejemplo, las microempresas no deberían estar con los mismos estándares de análisis de riesgo o de análisis de evaluación respecto del acceso al crédito. Porque con las reglas como están hechas, es imposible que un microempresario, que uno que tiene una economía informal pueda acceder a un financiamiento. El otro día el superintendente de Banca y Seguros escribió un artículo bastante bueno llamado La psicometría en el análisis de créditos. Y la psicometría no es otra cosa que evaluar a ese microempresario que accede a un financiamiento en base a otras variables psicológicas, variables de conocimiento de los negocios, valores humanos y una serie de alternativas. Porque hoy en día, si un microempresario o un pequeño empresario va a la banca, bajo el esquema de análisis de riesgo tradicional, pues definitivamente siempre va a encontrar una muralla en donde va a rebotar. Entonces hay que flexibilizar, hay que generar algunas herramientas, en el caso concreto de finanzas, para poder atender a esa masa de micro y pequeños empresarios. Y eso es por tocar un tema, porque deben haber otros temas también en donde se requiere ese proceso de flexibilización, de maduración de todos los empresarios, ¿no? Edgar Alba, ¿qué le pareció nuestra encuesta? A ver, el tema del fracaso de las microempresas en cuanto a la falta de una gestión adecuada, pienso que no es exclusivo de ellas, ¿eh? Fracasan por inadecuada gestión las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. En realidad, la gestión significa pues darle vida, darle desarrollo a esa persona llamada negocio, ¿no? Y entonces en la medida en que ésta no sea gestionada con la suficiente capacidad, va a fracasar. Es un tema, me parece, de carácter general. Claro, al año, por ejemplo, de todas las microempresas que surgen, ¿cuántas fracasan? A ver, esto es bien difícil decirlo por una razón, ¿ya? Porque la mayoría de microempresas son informales, ¿ya? Y entre los encuestados, una persona mencionaba que la informalidad podría ser un motivo de fracaso. Exacto. Yo no estoy tan seguro. Precisamente los que deciden ubicarse en el ámbito de la informalidad es porque ven que la formalidad más bien es la traba o puede ser el motivo por el cual no
surgen o no crecen o no se desarrollan como empresas. ¿Y la formalidad no les podría dar una oportunidad de desarrollo? Pero por supuesto que sí, Claro acceso que sí. al crédito, acceso al mercado, poder contactar con toda empresa. El punto es convencerlos, porque bien ha mencionado hace un momento la psicometría, ¿no? Y dentro de esto y asociado a la formalidad no solamente están los costos económicos, financieros, sino también el costo psicológico que el microempresario advierte en la formalidad. Entonces, eso provoca en él cierta renuencia para incorporarse, a pesar de que pueda reconocer ciertas ventajas o ciertas conveniencias del ámbito formal. Pero finalmente, como toda persona, decide en relación al binomio costo-beneficio, ¿no? Entonces, si está en la informalidad, es porque ve que le conviene la informalidad. O porque cree que le conviene esa informalidad, porque o cree hablamos de que le ese conviene. gen informal, ¿no? Así Algo que es, tenemos ya un pero poco entonces- intrínseco por un tema cultural. Así es, pero entonces, ¿por qué se mantiene ahí? ¿Por qué está convencido? ¿No es cierto? Porque está convencido o no quiere convencerse de lo otro, Bien. su renuencia, la desconfianza. Y hace un momento, si me permite, la simplificación administrativa es fundamental porque, si bien puede haber, reitero, facilidad en algunos sentidos, en términos de planillas, trabajadores, no solamente siente que se incremente el costo, sino que el costo de los trámites también, en cuanto al costo psicológico de hacer trámites. En 1991 se emitió un decreto legislativo 705 que a mí me encantaba, porque proponía un monotributo. En mi opinión, podría ser más efectivo que el mismo RUS. Bien. ¿No? Entre todas las ventajas, ¿no? Los incentivos y los beneficios Claro. que pueden tener los microempresarios. Tenemos algunas preguntas también de parte de nuestras redes sociales que las vamos a leer porque nos queda muy poquito tiempo. Richard Camacho nos consulta cuáles son los factores de riesgo que debería evaluar un emprendedor antes de crear su empresa. Rafael Montoya, se lo decimos brevemente. Lo dije hace unos minutos. Primero, ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿En qué me voy a diferenciar? Segundo, un estudio de mercado, por más básico que sea, ¿con quiénes voy a competir? ¿Me estoy metiendo a un mercado que es un océano rojo o voy a crear un nuevo mercado llamado océano azul? Tercero, ¿cuál es mi presupuesto? Un presupuesto aproximado de flujo de ingresos y de flujo de egresos en los 6 primeros meses. Luego tenemos comentarios en Facebook y en Twitter, vamos a leer algunos. Nos dice Alexander, ¿cómo impulsar esa formalización y el desarrollo de las pymes, de las MIPES, ¿no? De los microempresarios? Nos dice dándoles puestos de trabajo con beneficios económicos. Eric Falción, cambien las leyes, hay que ser consecuentes. Mireia Espinosa, que aumente la remuneración mínima vital. Luego nos dicen que no aumente la remuneración mínima vital. Alexandra Escaciel, dándoles facilidades de pago para crear sus puestos de trabajo. Mauricio Alfaro, oportunidades laborales, necesita más préstamos y también inversionistas. Alondra Manrique, dándoles incentivos crediticios, mayor información. La información también consideramos que es clave. En el Twitter, Tadeo Barraza, no aumentando la remuneración mínima vital. Luego que se ponga más empeño en la información. Enrique Ocu, otorgando beneficios tributarios. No se deben pagar tasas de impuestos muy altos. Juan Carlos Zulki, tienen que dar capacitaciones para que sepan cómo manejar su economía. Los microempresarios se endeudan mucho. Y en fin, ¿no? Tenemos una serie de comentarios. También nos dice Carlos Romero Lapuente, la informalidad lleva muchos años en este terreno contable. Los incentivos para su formalización no han crecido. Luego nos habla un poco de la SUNAT, es más estricta con las pymes. Con las empresas grandes la actitud es otra y se les perdonan deudas millonarias. Bien, vamos un poco a sintetizar, a tratar de resumir y dar una conclusión sobre todo y respuesta a la pregunta general del programa de hoy, ¿no? ¿Cómo se puede impulsar esa formalización y ese desarrollo? Se lo consultamos primero a Rafael Montoya. Bueno, yo creo que quienes ya estamos en el ámbito empresarial nos corresponde dar una cuota cívica de apoyo y de transmisión de nuestro conocimiento. Yo creo que esas actividades que se empiezan con las universidades, con los grupos empresariales, ¿no? Y eso ya se vienen dando esfuerzos mancomunados. Segundo, siempre he creído que el emprendedor tiene que tener iniciativa propia. O sea, hoy en día acceder a la información, acceder a la cultura empresarial, la verdad que ya no tiene excusas. O sea, uno puede
comprar un buen libro, entrar al internet, asistir a foros, a eventos, y es ahí uno puede aprender, ¿no? Entonces, personalmente, cuando creo que el emprendedor espera que otros le den facilidades, está partiendo mal. Bien. El primer atributo es uno mismo meterse de lleno a su emprendimiento y preocuparse porque este sea el mejor, ¿no? Listo. Edgar Alba, muy breve, una conclusión sobre el tema. Para atacar el tema de la informalidad como el fenómeno crítico, son décadas de frustración. En algunos países, incluso europeos, se dan periodos de gracia. Ante situaciones tan críticas, yo optaría por una medida extrema. Quizás un periodo de gracia de 2-3 años para que se empadrone a todas las microempresas. Listo. Y puedan de esa manera pues empezar a confiar. Una buena propuesta. Listo, muchísimas gracias a nuestros dos invitados, a Edgar Alba, doctor en Economía y Dirección de Empresas, docente de la Universidad del Pacífico. Gracias también a Rafael Montoya, consultor financiero. Nos han hablado de ordenar las cuentas financieras, esta búsqueda de desarrollo de capacidades, gestión empresarial, buen hacer, entre otros, y también propuestas, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a los que nos sintonizan, y recuerde, como siempre, que el debate también es diálogo. Chao, hasta mañana.